Una vez morí, resucité, una vez caí y me levanté. Y soy feliz porque podré siempre decir, voy a vivir y desde aquí siempre lo haré a mi manera. Hay un olor específico en la moqueta de un casino a las 4 de la mañana. Una mezcla de ambientador industrial de pino y el sudor frío de alguien que acaba de entender que el azar es una mentira matemática. Hoy he decidido que vamos a mirar el mundo a través de esos ojos inyectados en sangre. No porque me guste el juego, sino porque tu cerebro es básicamente una de esas máquinas con luces parpadeantes y sonidos estridentes. Imagina que estás ahí, sentado frente a la tragaperras de Skinner. Has aprendido que no es cuestión de suerte, sino de una razón fija. Si la máquina está programada en una razón fija 5-1, significa que exactamente cada 6 veces que bajas la palanquita, el solenoide hace un clic metálico y escupe un premio. No es un intervalo de tiempo, no importa si esperas un siglo o un segundo entre tiradas, lo único que cuenta es tu capacidad para repetir el movimiento. Lo que explica por qué sigues ahí sentado mientras el resto del mundo duerme es lo que ocurre justo después de ganar. Experimentas esa pausa por reforzamiento, un pequeño respiro donde recuperas el aliento para luego arrancar otra vez a una velocidad absurda. Tu tasa de respuesta se acelera bruscamente, porque el algoritmo ha hackeado tu paciencia. Sabes que el siguiente chute de éxito depende exclusivamente de cuántas veces golpees la palanquita. Pero ¿qué pasa cuando el dueño del local decide sin avisar que ya no habrá más monedas? Entramos en la fase de extinción, y aquí es donde se revela la crueldad del diseño. No te vas a la primera, te quedas ahí dándole a una palanca muerta con una insistencia patética. Esa es tu resistencia a la extinción. Y resulta que cuanto más te han hecho trabajar por el premio anteriormente, cuanto más alta era esa razón fija, más difícil te será aceptar que la máquina está vacía. Te han entrenado para ser el cliente perfecto, aquel que no sabe cuándo dejar de pulsar. Bienvenido a Diario de una Cebra. Si es tu primera vez por aquí, te ahorro el desconcierto. Hoy me he puesto el chaleco de croupier y he alquilado este foso de neón para explicarte por qué tu vida a veces parece un bucle de frustración. Para los habituales, ya que el aspecto de aprendizaje va ante experimentos, yo he decidido hacer el mío propio, cambiar el formato y la estructura, porque la asignatura es un auténtico coñazo. Porque sé que si suelto la terminología de Skinner a palo seco, desconectarás antes de que termine de decir condicionamiento operante. En este episodio vamos a destripar el algoritmo de la persistencia absurda del que habla el artículo sobre el que caen 3 preguntas en el examen. Vamos a ver cómo una razón fija, esa relación matemática exacta entre cuánto te esfuerzas y cuándo recibes el premio, determina directamente tu resistencia a la extinción. O dicho en cristiano, ¿por qué sigues intentando que esa relación tóxica o ese proyecto laboral de mierda funcione mucho después de que el mundo te haya dejado de dar señales de vida? Analizaremos por qué tu tasa de respuesta se vuelve loca, por qué te quedas mirando a la nada tras un éxito en esa pausa por reforzamiento, y cómo el simple clic de una notificación se convierte en un reforzador condicionado que te mantiene encadenada a la palanca. Mi intención, la de siempre, esa no ha cambiado ni cambiará. Por un lado, que tú, estudiante de la UNED, llegues al examen y escupas el temario sin que te dé un síncope. Y por otro, que tú, adulto con altas capacidades, que vive con el hardware al límite de revoluciones, entiendas, por fin, por qué tu cerebro insiste en buscar comida en un comedero que lleva años vacío. Bienvenidos al casino. La banca siempre gana, pero al menos hoy vamos a entender cómo nos hacen las trampas. Retrocedamos a 1938. Mientras el mundo se preparaba por una guerra de verdad, un tipo llamado Skinner estaba diseñando una guerra distinta en su laboratorio, la guerra por tu atención y tu persistencia. Fue entonces cuando describió el programa de razón fija, el plan original de lo que hoy es cualquier casino de Las Vegas, o el algoritmo de esa red social que consultas compulsivamente mientras esperas a que hierva el agua. En nuestro casino experimental de hoy, Skinner no usó tipos con traje y problemas de juego, sino a 36 voluntarios albinos de Cardwood Farms. Si os interesa, podéis haceros con un ejemplar de la misma cepa. Eran los sujetos del estudio, o sujetos de unos 140 días de edad, jóvenes, con energía y, lo más importante para el experimento, con un hambre del demonio. El escenario del crimen era una sala tenuamente iluminada, aislada del ruido exterior y con un ventilador eléctrico que generaba un zumbido constante,
Un entorno diseñado para que nada, absolutamente nada, te distraiga de la palanca. Si eres un adulto con altas capacidades, seguro que te suena. Es el equivalente sensorial a ponerte los auriculares de cancelación de ruido para poder enfocarte en una sola tarea hasta que se te olvide la cena. La interfaz de usuario era una barra de 5 centímetros que requería aproximadamente 10 gramos de fuerza para bajar, ni más ni menos. Y aquí es donde entra la razón fija. Skinner decidió que el premio, un pequeño pele de comida, no llegaría por azar, sino por una métrica exacta. Siguiendo la convención técnica del artículo, si cada sexta respuesta es reforzada, la razón fija es 5-1. Las 5 anteriores son el trabajo, la sexta es el clic. Hablemos de ese clic. Skinner instaló un solenoide que hacía un ruido seco y fuerte inmediatamente después de la depresión de la palanca reforzada. Ese sonido es un reforzador condicionado. Es el ping de tu móvil antes de que veas el mensaje, o el sonido de las monedas chocando contra el metal en una tragaperras. En el experimento este sonido es vital porque le dice al cerebro del sujeto que su esfuerzo ha servido para algo, cerrando el bucle de la conducta justo tras la depresión de la palanca reforzada. Lo que Skinner observó y que tú probablemente sufres cada lunes por la mañana es una dinámica de trabajo muy específica. En un programa de razón fija, tu tasa de respuesta a la velocidad a la que golpeas la palanca no es constante. Se acelera de una manera abrupta después de una pausa por reforzamiento. Es decir, recibes el premio, te quedas un segundo mirando a la nada y de repente arrancas a toda pastilla hasta que consigues el siguiente pellet. No hay medias tintas, es un todo o nada. Es esa intensidad maníaca de quien sabe que el éxito depende solo de cuántas veces repita el movimiento. Pero Skinner no se quedó en el entrenamiento. Lo que él realmente quería medir era la resistencia a la extinción. Quería saber cuánto tiempo te quedarías dándole a la palanca una vez que él cortara el suministro de comida y el cargador dejara de funcionar. Quería medir tu desesperación. Y descubrió algo que debería darte miedo. Cuanto más alta es la razón fija durante el entrenamiento, es decir, cuanto más te han hecho sudar por cada premio, más veces golpearás la palanca cuando la máquina esté muerta. Si te han acostumbrado a recibir una recompensa cada 20 esfuerzos, con una razón fija de 20-1, tu cerebro se vuelve un profesional de la persistencia inútil. Emitirás un número enorme de respuestas durante la extinción, simplemente porque el algoritmo te ha enseñado que el silencio no significa se acabó, sino sigue intentándolo un poquito más. El experimento demostró que la resistencia a la extinción crece de forma aproximadamente lineal con el tamaño de la razón fija. Es la ciencia exacta de por qué te quedas en un trabajo de mierda, esperando un ascenso que no llega, o por qué sigues actualizando el feed de una red social que ya no te aporta nada. Skinner lo llamó ciencia, nosotros lo llamamos martes. Hablemos en profundidad de los planos de este chiringuito. Si creías que el diseño de un casino o de una interfaz de usuario de una app de trading era fruto del azar artístico, es que no has prestado atención a cómo se construye una jaula. Skinner no era un decorador de interiores, era un ingeniero de la desesperación. El escenario del crimen, el casino de estas 36 víctimas, no era cualquier caja de zapatos. El aparato de presión de palanca era una versión modificada del que diseñaron Frick, Schoenfeld y Keller en 1948. Estos tres eran los arquitectos del casinillo. Modificaron la barra hasta que tuvo un diámetro de 2 pulgadas. ¿Por qué tan ancha? Para evitar que las ratas la mordieran. Es una medida de seguridad corporativa. El sistema quiere que interactúes con la palanca de la forma exacta en que ha sido diseñada, no que intentes destruirla o buscarle las cosquillas. Además, esa palanca no era un botón blandito de pantalla táctil. Requería aproximadamente 10 gramos de fuerza para la depresión de la barra. Tenías que quererlo. No valía con rozarla por accidente mientras te estaba rascando la oreja. En el mundo real, esto es el proceso de onboarding tan farragoso de algunas apps. Si te cuesta un poco entrar, cuando por fin recibes el premio, tu cerebro le otorga un valor mayor. La sala de experimentación era el sueño húmedo de cualquier diseñador de experiencias de usuario. Luz tenue, resistencia al sonido de ruidos externos y el zumbido constante de un ventilador eléctrico.
Ese ventilador no era para que las ratas no pasaran calor, era para generar un ruido blanco que, junto con el clic de un cargador de comida ficticio, enmascara cualquier sonido del interior. Un aislamiento sensorial absoluto. El objetivo es que no haya nada más en el universo que tú y la dichosa palanquita. Para que un casino funcione no basta con tener las máquinas bien aceitadas. Necesitas que el cliente entre por la puerta con el nivel justito de desesperación. Skinner lo sabía. Por eso, antes de dejar que mis 36 sujetos tocaran la palanca de nuestro casino particular, les impuso un régimen de preparación. Durante 6 días solo podían comer durante 1 hora al día. Imagínatelo. 23 horas mirando el reloj, esperando el momento de hincarle el diente al pienso. Esto no es crueldad, es optimización de recursos. En el mundo de la psicología, esto se llama establecer la privación necesaria para que el refuerzo tenga valor. Porque si vas al casino después de ganar la lotería, juegas por aburrimiento. Si vas porque no tienes para el alquiler, juegas por tu vida. Skinner quería jugadores que se jugaran la vida. Cuando el experimento arrancó de verdad, lo primero que hizo fue medir su nivel operante. Durante los días 1 y 2 te dejamos ahí, frente a la palanca, durante 30 minutos, sin premios, sin luces. Solo tú y un trozo de metal frío. Queríamos saber cuántas veces le dabas a la barra simplemente por curiosidad o por ese tic nervioso que tenemos los que no sabemos estar quietos. Es la línea base, el punto de partida antes de que el algoritmo empiece a reescribir tus circuitos. Al terminar esa fase de aburrimiento empezamos a cebar la máquina. Soltamos 8 billetes, 1 cada 2 minutos, mientras tú escuchabas el clic del cargador. Te estábamos enseñando el lenguaje del casino. Clic significa comida. Es el equivalente a que el croupier te guiñe un ojo y te regale una ficha. En el día 3 entramos en el reforzamiento continuo, lo que técnicamente llamamos una razón fija 1 a 1. Le dabas a la palanca y ¡boom! Premio instantáneo. Hicimos esto 20 veces. Suficiente para que tu cerebro grabara a fuego que esa palanca es el centro de tu universo. Pero aquí es donde el casino de Skinner se vuelve retorcido. Una vez que te tenemos enganchado al sistema fácil, dividimos a los jugadores en grupos para ver cuánto aguantan antes de romperse. Al grupo 1 lo dejamos en el paraíso. Siguieron con su reforzamiento continuo, otros 540 premios directos. Son los niños mimados del experimento, pero a los demás, a los grupos del 2 al 6, os empezamos a subir la apuesta de forma sádica y controlada. Pero nos lanzamos directamente al foso. Primero os pasamos por una razón fija 2 a 1. 2 respuestas para obtener un premio, para asegurar que no rindierais demasiado pronto. Es un calentamiento, es el algoritmo de Instagram dándote un par de likes para que no cierres la app. Y luego el ajuste final. El grupo 2 se quedó en esa razón fija 2 a 1. Pero el grupo 6, los pobres desgraciados del foso, acabaron en una razón fija 20 a 1. 20 presiones de palanca para que a la siguiente cayera un solo grano de comida. Durante 10 días todos recibisteis 50 refuerzos diarios bajo vuestro programa específico. En total, 560 momentos de gloria acumulados. Pero la diferencia es abismal. Mientras el grupo 1 se ha acostumbrado a la gratificación instantánea, el grupo 6 se ha convertido en una máquina de picar piedra. Han aprendido que el premio existe, pero que hay que sudar sangre para que el solenoide haga clic. Y entonces, sin avisar, llega el apagón. 5 sesiones de 1 hora de extinción. El cargador de comida se desconecta. El clic desaparece. El silencio es absoluto. Aquí es donde medimos tu resistencia a la extinción. El grupo 1, acostumbrado al lujo, dejará de pulsar la palanca en cuanto vea que la magia se ha acabado. Son débiles. Pero tú, que vienes del grupo 6 de la razón fija 20 a 1, tú vas a seguir ahí, golpeando el metal como un poseso, porque tu cerebro ha sido programado para creer que el premio no se ha ido, sino que simplemente te faltan un par de pulsaciones más para conseguirlo. El casino te ha convertido en el cliente perfecto, el que sigue jugando cuando ya no queda nada que ganar. Si alguna vez has visto a un contable de casino analizando gráficas de rendimiento a las 5 de la mañana, sabrás que no hay nada más frío que un número que explica tu desesperación.
En nuestro experimento de 1938 los resultados se condensan en la figura 1 y te aviso, no es una lectura optimista, es el mapa de cómo tu cerebro se rinde ante la tiranía de la eficiencia. Lo que Skinner encontró, y lo que tú, estudiante de la UNED, tienes que marcar en rojo, es que la tasa de respuesta no es una línea plana, ni un capricho del azar. Al final del entrenamiento, cuando los sujetos ya eran profesionales de la palanca, la velocidad a la que golpeaban el metal aumentaba a medida que aumentaba la razón fija. Si estabas en el grupo 6, con esa razón fija 20-1 que te obligaba a trabajar como un esclavo por cada pelle, tu ritmo de pulsación era una locura comparada con el del grupo 1. Pero aquí viene el matiz técnico que le gusta a los del examen. La curva es de una aceleración negativa. Esto significa que aunque la tasa sube, no sube hasta el infinito. Llega un punto en que por muy enganchado que estés a la máquina, tus músculos y tus circuitos tienen un tope. Como cuando intentas terminar un proyecto a las 3 de la mañana. Le das más fuerte al teclado, pero el incremento de velocidad es cada vez menor, porque ya estás al límite de tus revoluciones. Para confirmar que esto no eran imaginaciones de un Skinner, con falta de sueño se utilizó la prueba no paramétrica de John Kerr. Es el detector de mentiras estadístico. Se usó para poner a prueba la hipótesis nula, esa idea aburrida de que las tasas de respuesta de los grupos estaban ordenadas al azar. El resultado: la hipótesis nula fue enviada directamente a la basura con un nivel de significación superior al 0,001. En el lenguaje de nuestro casino, esto significa que hay menos de una probabilidad entre 1000 de que tu frenesí por la palanca sea casualidad. El tamaño de la razón fija es el mando a distancia que controla tu velocidad. La banca sabe exactamente qué botón tocar para que no dejes de mover las manos. Pero hay un detalle sucio en los datos que te va a encantar si te gusta encontrar las costuras del sistema. Mira la curva discontinua de la figura 1, la que representa los primeros 2 minutos de la extinción. Teóricamente, cuando el cargador se apaga deberías parar, ¿verdad? Pues no. En esos 2 primeros minutos de silencio, la tasa de respuesta es incluso más alta que durante el entrenamiento. ¿Por qué? Por una razón puramente logística y bastante humillante. Durante el entrenamiento, cada vez que ganabas un pellet, tenías que parar para recogerlo y comértelo. Ese tiempo de consumo te quitaba segundos de producción. En cuanto entras en extinción y dejas de recibir comida, ya no hay nada que te interrumpa. Eres un trabajador perfecto, libre de la distracción de alimentarse, golpeando una palanca que ya no da nada. Es la imagen definitiva del mercado laboral español que nos ha tocado. El sujeto que al dejar de recibir su salario, trabaja más rápido porque ya no pierde el tiempo almorzando porque no tiene dinero para comprar ese almuerzo. Skinner observó que esta tasa inicial de la extinción es la medida más pura de lo que el algoritmo te ha hecho. Sin el estorbo de la comida, tu cerebro muestra su verdadera cara. Una máquina programada por una razón fija que ha aprendido que la única forma de salir del vacío es pulsar la palanca con más fuerza que nunca. Es la inercia del adicto, que al ver que la tragaperras no devuelve nada, empieza a porrear los botones con una cadencia que asustaría a un percusionista de heavy metal. No estás buscando el premio, estás respondiendo al programa que te dice que en este casino, la pausa es el preludio de la derrota. A estas alturas del episodio, con la luz del casino reflejándose en tus pupilas cansadas, podrías pensar que el cerebro es un simple contable, que si te ha entrenado para dar 20 palangazos por cada moneda, tú simplemente has aprendido a contar hasta 20. Es una idea tentadora, ¿verdad? Pues lamento decirte que Maurer y Jones allá por 1945 intentaron vendernos esta moto. Y Skinner, con la frialdad de quien ve a un coupurier desplumar a un jubilado, se encargó de desmontarla. Aprovechemos de nuevo este chaleco de purpurina y esta visera verde de los chinos para explicarte la unidad de respuesta, porque es el tipo de concepto que si te lo suelta un catedrático en una aula con olor a naftalina, te hará entrar en un estado de disociación inmediata. La hipótesis de la unidad de respuesta sugiere que si el algoritmo te obliga a pulsar la palanca 6 veces para recibir un pellet, esas 6 pulsaciones dejan de ser actos individuales, se fusionan, se convierten en un paquete, una sola unidad de conducta. Siguiendo esta lógica de casino barato,
Si tú has aprendido que el precio de la entrada son 6 clics, en la fase de extinción deberías gastar tus ahorros de energía en múltiplos de 6. Si una rata que recibió refuerzo continuo en una razón fija 1 a 1 pulsa la palanca 100 veces antes de rendirse, una rata entrenada en una razón fija de 5 a 1, donde cada unidad son 6 movimientos, debería realizar 600 pulsaciones. Matemática pura, elegante, y como casi todo lo elegante en psicología, mentira. Para poner a prueba esta teoría, Skinner hizo los números. Calculó la curva de la unidad de respuesta dividiendo el número total de respuestas en la extinción entre el número de respuestas por reforzamiento, la razón fija más 1. Si Mowrer y Jones tuvieran razón, la gráfica resultante debería ser una línea recta con pendiente 0, una horizontal perfecta que nos diría que independientemente de cuánto te hayan hecho sudar en el entrenamiento, siempre emites el mismo número de unidades de respuesta antes de tirar la toalla. Pero la realidad es más sucia. Los datos de nuestro casino muestran que la curva se desvía sistemáticamente. Incluso en las razones fijas más altas, la resistencia medida en unidades disminuye. No eres un robot contando paquetes de esfuerzo, eres un organismo que se agota y se frustra. Y aquí entra en juego otra pieza del puzzle, la hipótesis del decremento de generalización. Es un nombre pomposo para explicar que cuanto más semejanza exista entre las condiciones de entrenamiento y las de extinción, mayor será la persistencia en la conducta. Bajo esta lógica, al ser la tasa de respuesta y el esfuerzo requeridos en un programa de razón fija alta similares a los emitidos justo antes del reforzamiento, el sujeto tarda más en discriminar que las reglas del juego han cambiado radicalmente. Es el hecho de que el entorno de la extinción no difiere lo suficiente del entrenamiento, lo que mantiene la palanca en movimiento. Vamos a ir recogiendo las fichas de la mesa, que el de seguridad ya nos está mirando con cara de pocos amigos. Antes de pasar a lo mollar, a lo que nos duele de verdad, a los cerebros cableados de manera diferente, hagamos un último repaso de este desastre. Hemos visto que tu cerebro no es libre, está bajo contrato. Un contrato de razón fija, donde el éxito no es azar, sino una métrica exacta de sudar. Aprendiste que después de cada premio hay una pausa por reforzamiento, ese segundo de vacío existencial, antes de volver a subir tu tasa de respuesta hasta que el solenoide hace clic. Ese clic, ese reforzador condicionado, es la mentira que te mantiene dándole a la palanca. Skinner nos ha demostrado con sus 36 sujetos y con la prueba de Jonker en la mano, que cuanto más te han hecho trabajar por una migaja, más alta será tu resistencia a la extinción. Nos ha dicho que no eres un contable lógico. La teoría de la unidad de respuesta se cae a pedazos. ¿Por qué no cuentas paquetes de esfuerzo? Simplemente te dejas la piel por inercia. Y lo más retorcido, la hipótesis del decremento de generalización nos explica que sigues pulsando porque el vacío de la extinción se parece demasiado al esfuerzo del entrenamiento. No distingues el trabajo duro de la derrota total. En resumen, la banca te ha programado para que tu nivel operante sea solo un recuerdo lejano y tu persistencia sea una función lineal de tu propia explotación. Respira, suelta la palanca un segundo. Ya tienes el temario para probar el examen. Ahora vamos a hablar de por qué a los que tenemos este hardware tan característico nos cuesta tanto entender que la máquina lleva años desenchufada. Ya sin visera y sin teoría de por medio, te hablo de tú a tú, de hardware a hardware. Si tienes ese tipo de cerebro que no sabe dónde está el botón de apagado, ya te habrás dado cuenta de que tú no eres un jugador cualquiera en este casino. Tú eres el cliente VIP, ese que se queda en la mesa cuando las luces ya se han apagado y el servicio de limpieza está pasando la mano por tus pies. El mundo de las altas capacidades a menudo nos venden la moto de la gran perseverancia como si fuera una medalla al mérito. Pero si miramos el experimento de Skinner, lo que tenemos es una resistencia a la extinción a nivel patológico. Verás, tu refuerzo, tu bolita de comida no es el dinero, ni el reconocimiento social, ni esas palmaditas en la espalda que tanto le gustan al resto de la OFI. Tu refuerzo es el clic intelectual. Es ese microsegundo donde una idea compleja encaja con otra. El problema es que este mundo real no te da esos clics de forma continua. No vives en una razón fija 1 a 1.
Vives en una razón fija altísima, tal vez 50-1, o incluso una razón fija de 100-1. Tienes que leerte 20 artículos densos, aguantar 3 reuniones que podrían haber sido un mensaje y pelearte con un Excel corrupto solo para conseguir 1 gramo de dopamina intelectual. ¿Y qué pasaba según Skinner? Y cuanto más alta es la razón fija, más difícil te resulta parar cuando la máquina se rompe. Como estás acostumbrado a sudar sangre para que el sistema te dé una alegría, cuando llegas a un entorno de extinción, ese trabajo donde ya no aprendes nada, esa relación que es un desierto emocional, tu cerebro simplemente no discrimina el cambio. Aquí es donde entra la hipótesis del decremento de generalización. Tu día a día es tan parecido a la nada, te cuesta tanto esfuerzo obtener el refuerzo habitualmente, que cuando el refuerzo desaparece para siempre, tú sigues ahí pulsando la palanca. Un poco más, te dices. Si le doy otras 100 veces, seguro que el solenoide vuelve a sonar. Y ahí te vemos, con una tasa de respuesta maníaca, trabajando el triple en un proyecto que ya está muerto, simplemente porque tu algoritmo interno te ha enseñado que el silencio no es una señal de stop, sino una invitación a esforzarte más fuerte. Es una trampa matemática. Tu capacidad para aguantar la falta de estímulo es precisamente lo que te mantiene encadenado a la palanca vacía. Y si hablamos de la pausa por reforzamiento, para ti esa pausa no es un descanso, es un abismo. Cuando por fin consigues resolver el problema, cuando el pez cae en la bandeja, experimentas ese segundo de paz y de repente el vacío, la caída en picado. Como el experimento mostró que la tasa se acelera bruscamente tras la pausa, tú saltas de un hiperfoco a otro sin respirar, aterrado por la idea de quedarte a solas con el zumbido del ventilador de la sala de Skinner. Incluso la teoría de la unidad de respuesta de Maurer y Jones cobra un sentido amargo aquí. Tú no haces tareas, tú ejecutas unidades de obsesión. Para ti, escribir un informe no es una serie de pasos, es un paquete indivisible de conducta que requiere una fuerza de presión sobre la palanca brutal. Por eso te agotas más que el resto, porque mientras otros dan toques suaves a la barra, tú te lanzas con todo el peso de tu cuerpo sobre ella, intentando que el sistema te devuelva algo de sentido. Skinner usó ratas albinas para demostrar que somos esclavos de la frecuencia con la que recibimos el premio. Yo te uso a ti para que entiendas que tu intensidad no es un fallo de diseño, es el resultado de un entrenamiento en un casino que te ha hecho demasiado resistente a la derrota. La próxima vez que te encuentres aporreando una palanca que no da ni las gracias, recuerda la figura 3 del artículo. ¿La resistencia aumenta con la razón fija? Sí, pero llega a un punto en que el esfuerzo simplemente te rompe. A veces la inteligencia no es saber cómo seguir pulsando, sino entender que el dueño del casino ha desenchufado la máquina y se ha ido a su casa. La sesión ha terminado. El experimento de Skinner con sus 36 ratas terminó hace décadas. Pero tú sigues aquí, en tu propio casino personal, dándole a la barra de 10 gramos de fuerza como si tuvieras todo el tiempo del mundo. Y no lo tienes. Mientras tú calculas cuántas pulsaciones te quedan para el próximo clic, el reloj de la sala sigue corriendo sin que nadie lo detenga. Si este experimento de hoy te ha servido para entender que tu resistencia a la extinción no es una virtud mística, sino un algoritmo de razón fija que te tiene secuestrado, úsalo para algo útil. No para ser una rata más eficiente, sino para dejar de ser una rata. El examen de la UNED vendrá y se irá, pero tu tendencia a buscar dopamina en comederos vacíos se quedará contigo hasta el final si no aprendes a leer la curva de tus propios resultados. Memento mori, colega, te vas a morir. Y sería una pena que tu última imagen consciente sea el reflejo de una palanca de metal en una sala tenuemente iluminada. No pierdas más vida en una tasa de respuesta que solo beneficia al dueño del local. Si necesitas un poco más de gasolina para incendiar tu lógica interna, o simplemente quieres fijar estos conceptos técnicos antes de que la entropía se los lleve, pásate por diariodunacebra.com. Allí, ya lo sabes, hay más material por si necesitas entender tu locura antes de que se te pase la vida por delante. Suelta la palanca y sal del casino
Aún queda aire fuera, aunque huela a asfalto y a una realidad que no necesita de tus pulsaciones para seguir girando. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hagan sus apuestas! Una vez morí, resucité, una vez caí y me levanté, y soy feliz porque podré siempre decir